las madres siempre tienen una intuición. Y recuerdo el día que Héctor salió de la casa, mi mamá se quedó llorando, mi mamá le decía, Héctor, yo no te voy a volver a ver. Y cuando él iba saliendo de la casa, mi hermano Wilson, que en ese tiempo tenía 16 años, puso una canción que se llamaba Lágrimas de una madre, que es una despedida de un hijo que sale de la casa. Madre, prepara mis cosas, porque tengo que partir. Y cuando ya Héctor salió, que mi hermano puso esa canción, yo vi que empezaron a correr lágrimas por su mejilla y le caían a su camisa. Era una camisa gris y sus lágrimas se ponían oscuras en la camisa. La que cuenta esto es Edilma, la hermana menor de Héctor Gallego, un sacerdote colombiano que desapareció en Panamá en 1971, durante la dictadura militar de Omar Torrijos. Soy Leila Nilipur y esto es Indomables. Qué triste será una madre cuando se pone a llorar por ese hijo que adora. De él no recuerdo las anécdotas de la finca cuando iba de vacaciones del seminario, iba con compañeros y se hacían unas fiestas muy lindas, habían banquetes, había mucha alegría. Cuando Héctor iba, estaban todos los trabajadores y lo que yo sí recuerdo es que no había diferencia entre los trabajadores y los hermanos, o sea, todos estaban felices, todos eran alegres y todos se trataban como hermanos. Siempre estaba pendiente de las frazadas donde dormían ellos, cómo dormían, si estaban cómodos. Héctor Gallego nació en 1938 en un pueblito colombiano llamado Salgar. Tenía 10 hermanos menores y todos vivían en la finca cafetalera de su papá. Su familia era muy religiosa y desde pequeño Héctor mostró interés por la iglesia. A mediados de los años 60 comenzó su carrera sacerdotal en el seminario de Medellín. Era una época de cambios profundos dentro de la iglesia y especialmente en América Latina, donde la iglesia empezaba a alinearse con las necesidades de los más pobres. En el seminario Héctor conoció a un compañero panameño, Plinio Mojica. Plinio le contó sobre las necesidades que había en su país, como la falta de sacerdotes, la pobreza, y por eso Héctor ya tenía decidido trabajar en Panamá cuando se ordenó en 1967, por más que su familia le hubiera pedido que se quedara en una parroquia cerca de ellos. Ya en Panamá lo asignaron al poblado de Santa Fe en la provincia de Veraguas. Esto queda a unos 300 kilómetros de la ciudad de Panamá. Para que se imaginen el lugar, mejor escucharlo en la voz del mismo Héctor. Este es él en junio de 1971 en Radio Hogar, en la última entrevista que hizo días antes de desaparecer. Es una región en un 98% es campesina, la población es campesina. La topografía es bastante montañosa, es en la cordillera, es una de las regiones, diríamos, más accidentadas, más montañosas, muy afectada, diríamos, por los ríos. Esto afecta muchísimo el aspecto de comunicación porque no hay puentes. En cuanto al área humana, Santa Fe tiene 7.500 habitantes. Es una población, en gran parte es una población bastante desnutrida y esto afecta muchísimo la idiosincrasia, la capacidad de las personas, la capacidad para su mismo desarrollo, la capacidad, diríamos, para captar, la capacidad mental de las personas, capacidad de imaginarse nuevos métodos de trabajo, de imaginarse formas de ellos mismos estructurar su propia Es en este economía, pueblo y con esta gente que inicia su historia. Mi primer encuentro con Héctor fue un día jueves. Este es Jacinto Peña, uno de los últimos santafereños en ver a Héctor Gallego con vida.
Aunque ya han pasado 50 años, Jacinto recuerda que lo conoció por primera vez un jueves porque se lo topó el día que usualmente se reunían en la comunidad. Ese día jueves yo venía subiendo de mi casa, traía un motete lleno de semillas de caña y me encontré con un joven que iba en una mula y al darle los buenos días, pues él me los contestó, pero él se tiró de la mula al suelo, se bajó y fue a saludarme de la mano. Se presentó de una vez, yo soy Héctor Gallego, he sido nombrado sacerdote de esta comunidad de Santa Fe. Yo le di mi nombre y le dije, bueno, esto está como raro, que usted me dice que es el sacerdote de Santa Fe. Dice, sí, me han nombrado el sacerdote de Santa Fe. Digo, es raro, pero ¿por qué es raro? Digo, no, porque es que los sacerdotes no saludan a los pobres. Jacinto estaba acostumbrado a toparse con los sacerdotes por el camino y que ellos ni le dieran la mano ni lo saludaran. Dice que a veces ni lo volteaban a mirar. Así que por eso yo lo hallo raro. Dice, pues hombre, algún día tiene que haber alguien que sea diferente. Ese día Héctor lo invitó a participar en una reunión organizada por la parroquia el siguiente jueves. Le dijo que estaba buscando a los campesinos ocupados, los trabajadores. Y a Jacinto eso de los ocupados se le quedó tanto en la cabeza que terminó yendo a la reunión por pura curiosidad. Y ese día más fue como investigar cuántos ocupados estaban o qué clase de gente estaban reuniéndose con él. Fui al jueves siguiente, pues fui a la reunión y yo creo que todavía es jueves porque no he podido salirme de las reuniones. Sí, desde ese momento comencé a trabajar con él y hemos seguido, pues. Quizás la rapidez con la que Héctor comenzó a movilizar a los campesinos tuvo que ver con lo que se encontró en Santa Fe, principalmente cuando se dio cuenta cómo era remunerado el trabajo en el campo. Yo comencé a trabajar de niño, me pagaban un real, 5 centavos por recoger una lata de café del suelo. Cuando habla de una lata se refiere a un tanque, como los de pintura, de 32 libras. En el campo a los hombres les pagaban 50 centavos al día y a las mujeres 25, por el mismo trabajo. Muchos de los campesinos que conoció Héctor Gallego los conoció en esas condiciones. Como si eso no fuera suficiente, fue Héctor el que hizo que los campesinos se dieran cuenta de que algo sucedía con las tiendas de la comunidad. Tenían 2 pesas, una para pesar lo que nos vendían y otra para pesar lo que nos compraban. O sea, las 2 pesas estaban amañadas, una para dar menos y otra para dar más, para que les quedara más. Así, en las reuniones de los jueves, el padre fue señalando las injusticias en la comunidad y sembrando la idea de una cooperativa que les permitiera dejarlas atrás. Pero los santafereños eran un público difícil de convencer. La gente tenía razón, no teníamos plata, sí. Ya le digo, pues, que el salario de nosotros era 50 centavos. ¿A qué nos alcanzaba 50 centavos? Eso no nos alcanzaba para nada. Con una familia de 5 personas, no. Eso no alcanzaba para nada. Pero todo cambió en una de esas reuniones de los jueves. Jacinto recuerda que en esa reunión estaban, como siempre, todos sentados en un círculo. Y cuando uno de los campesinos le volvió a decir a Héctor que eso de la cooperativa no iba a funcionar porque ellos no tenían dinero, el padre tomó una moneda de 5 centavos y la tiró en el centro del círculo. Bueno, mira, ¿cuántos confites puedo yo comprar con esa moneda que hay ahí? En ese tiempo había un confite así que se llamaba bolonchón, que era un confite con rayas rojas, rayas verdes y... Los bolonchones costaban 1 centavo en la tienda cercana, así que la moneda que Héctor había tirado al suelo alcanzaba para 5 confites. En el círculo ese día se habían reunido 50 personas. Tendríamos que partir esos confites en 10 pedacitos cada confite para que le toque un pedacito a cada uno de ustedes. Dice un campesino, dice, padre, yo voy a poner un real, pues. Con 10 centavos podían comprar 10 confites, pero eso igual significaba que el bolonchón había que partirlo en 5 pedacitos para que todos pudieran comer. Poco a poco más campesinos se fueron uniendo hasta que lograron reunir 50 centavos. En ese tiempo, el salario de un día de trabajo. Dice, bueno, recoge esa plata, le dijo un muchacho, ve, fulano, anda, recoge esa plata y vete ahí a la tienda de Toño y dile que te venda 50 bolonchones. ¿No? Eran tantos confites y el tamaño de la compra tan inusual en Santa Fe, que Jacinto recuerda que el dueño de la tienda hasta pronto que si era que el padre Gallego los quería para llenar una piñata.
El que fue a hacer el mandado regresó con la bolsa de bononchones y pudo repartir uno a cada campesino. Dice, bueno, miren, ¿cómo alcanzamos nosotros tener un confite para cada uno? Eso es con la cooperación. Y así mismo es que yo les digo que se hace la cooperativa. Eso fue el agua que, la gota que desbordó el vaso. Porque a los 8 días, la gente de allá del pantano reunieron 9 pesos y mandaron a comprar un saco de sal y se pusieron a vender sal. Héctor había logrado sembrar la semilla que luego se convertiría en la cooperativa La Esperanza de los Campesinos. En menos de una semana los campesinos abrieron las primeras 2 tiendas abastecidas con lo que en el campo eran los productos esenciales. La sal porque es la que necesitamos todos los días para puntear la comida, ¿no? Y bueno, los fósforos para prender la candela, ¿ya? El jabón para lavar nuestra ropa y el querosín para alumbrarnos en la noche. Para 1970 la cooperativa era fuerte. Ese año movió $55,000. $55,000 que no irían a parar a las tiendas de los patrones, esas tiendas de las pesas amañadas. Jacinto Peña recuerda casi todo sobre el tiempo de Héctor Gallego en Santa Fe, desde ese primer saludo inesperado hasta el día que se lo fueron a llevar. Lo he dicho tantas veces que eso no se me puede olvidar. Sí, yo fui el último en verlo. La noche antes de desaparecer, Héctor se estaba quedando en la casa de Jacinto, en un catre en la sala, muy cerca de la puerta principal de la casa. Cuando ya se habían ido todos a dormir a eso de las 12 de la noche, alguien tocó la puerta de la casa preguntando por Jacinto Peña. Porque sabían que era la casa mía, ¿no? Yo no contesté a las primeras llamadas, yo no contesté, ni ellos se dieron cuenta si yo estaba o no estaba ahí. Pero yo me paré a ver si lograba ver, porque estaba oscuro, pues. No había luz eléctrica, no había nada en las casas. Nosotros nos alumbramos con guaricha. Y dice Héctor, ¿qué desean? Dice, Jacinto, nosotros venimos a preguntarte, ¿dónde estará Héctor Gallego a estas horas? Héctor dice, no, pero si el quien les habla es Héctor Gallego. Dice, bueno. Queremos hablar con usted, Héctor. Queremos hablar con usted. Tenemos orden superior de que usted baje con nosotros al cuartel. Jacinto recuerda que Héctor en ese momento les dijo que era muy tarde, que él estaba muy cansado, como para acompañarlos al cuartel de Santiago, que estaba como a 45 minutos de Santa Fe. Les dijo que le dijeran a su jefe que él madrugaba al día siguiente y que a las 6 de la mañana podía estar en el cuartel. Dice, no, mire, que nosotros tenemos instrucciones de que usted debe bajar ahora con nosotros. Entonces, bueno, yo estaba parado, pero escuchando esa conversación, y Héctor vino y entreabrió la puerta. Y aquí, a este lado había un hombre, y a este otro lado había otro, pero por fuera de la puerta. Entonces, bueno, ellos se identificaron, le mostraron con una linterna de esa de mano, pues le mostraron una identificación. Héctor siguió negándose, asegurándoles que llegaría temprano al día siguiente, hasta que le dijeron algo que Jacinto no pudo escuchar, pero que le pareció como una amenaza. No, él contestó, dice, no, yo no quiero que se le haga daño a nadie de los que está aquí. Esperen, permítanme que yo los voy a acompañar, pues. Permítanme vestirme. Entonces, pues se puso los pantalones y se dispuso a salir. Cuando ya estaba puesto los pantalones, entonces yo lo toqué. Y entonces él me empujó así para adentro, que como que me ocultara, ¿no? Bueno, yo no hablé, y cuando Héctor sale, ya con su suéter blanco y su pantalón puesto y sus zapatos, sale y una vez se le coloca uno por un lado y otro por otro lado. En la oscuridad Jacinto solo veía 3 bultos. Podía identificar a Héctor porque era el más bajito de todos. Yo sentí un gemido, como que le dieron un golpe, y una vez oí que las latas del carro sonaron, donde lo alzaron y lo tiraron adentro del carro.
Entonces yo salí de la casa corriendo y me salí así por delante, pero casi me tiran el carro ya. De alguna manera Héctor intuía lo que le podía suceder. Esto fue lo que dijo en su última entrevista de radio. Padre Héctor, aunque yo considero que usted es más panameño que nadie, sin embargo, por ser de nacionalidad colombiana, ¿ha tenido usted algún problema así especial con la comunidad? Realmente por ser colombiano no he sentido ninguna dificultad. Bueno, realmente no es la comunidad que me ha rechazado, han sido algunos elementos de la comunidad, pero no por ser colombiano, sino simplemente porque el movimiento ha ido contra sus intereses. La primera vez que hablé con Jacinto, 46 años después de la noche en que secuestraron a Héctor, noté una fotografía en sepia del sacerdote en el portal de su casa. Esto es algo muy común en las casas de Santa Fe. Cada vez que llega a su casa, Jacinto saluda la fotografía. Esta es mi bandera de lucha y para mí este es mi confort. Cuando tengo algún problema yo consulto con... Este es mi jefe, este es mi bandera de lucha, entonces yo me pongo a pensar qué haría Héctor si estuviera el problema que yo tengo hoy. Entonces, bueno, me conformo con ponerme a pensar qué haría Héctor, y entonces ahí me producen ideas. ¿Qué sería de Santa Fe si Héctor no hubiera llegado? Bueno, es difícil poder decir qué hubiera ocurrido, pero yo sé que los pobres hubiéramos sido más pobres y los ricos más ricos a costa de estafarnos a nosotros. Porque como dije, pues nos tenían estafado en su negocio y nos tenían estafado en nuestra mano de obra. Así que nos tenían agarrado por ambas partes. Entonces, que la tendencia era de que nosotros cada día íbamos a ser más pobres y los ricos iban a ser más ricos a costa del sacrificio de nuestras vidas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que se supo la noticia de Héctor, de la desaparición de Héctor. Yo contaba con apenas 11 años, iba a cumplir 11 años, y tocan a la puerta, y es un muchacho que va con el periódico de la localidad, y decía, y cuando dice secuestrado sacerdote colombiano, teme obispo panameño, pues inmediatamente Héctor, ¿no? Y estaba la foto de Héctor. Y estaba mi mamá, en el fondo de la cocina, estaba mi mamá, y mi mamá exclama, ¡ay, qué le pasó a mi muchacho! Y desde ahí se empezó la odisea, una odisea muy triste para la familia, cambió totalmente, ya no era la familia alegre, ya no, se acabaron las alegrías, podría decirse que se acabaron las navidades, todo cambió totalmente. Mi mamá se dedicó a su tristeza, mi mamá se dedicó a estar en un rincón de la casa con una camándola en la mano pidiéndole a Dios que le mostrara dónde estaba su muchacho, porque unos decían que estaba secuestrado, otros decían que lo habían matado, que lo habían tirado al mar, y todos los días salía una noticia diferente. La Iglesia Católica de Medellín le dio mala fama a Héctor. Decían que se había convertido en guerrillero. Y aunque su madre siempre negó esta teoría, su padre sí se la creyó. Después de eso se acabaron las oportunidades de estudio para los demás hermanos. De ahí en adelante, mi papá decía, yo no voy a educar más guerrilleros. Porque mi papá siempre lo dijo, Héctor se fue y acabó con todos nosotros. Y él no quiso educar a ningún hijo más. Me decía, aprendan a leer y a escribir y ya. Es lo único que ustedes necesitan saber. Porque yo no voy a educar guerrilleros para que se vayan a hacerme quedar mal. La familia se alejó de la iglesia. En los años siguientes, 2 de los hermanos de Héctor murieron trágicamente. Uno, por defender la reputación de Héctor, se peleó y recibió 17 puñaladas. Otro, para alejarse del conflicto que dividía a la familia, se fue del pueblo y murió en un accidente de tránsito. Edilma se convirtió en una adolescente rebelde. Sentía mucho rencor hacia Héctor y lo culpaba de todas sus desgracias. Eso estigmatizó nuestra familia. Entonces, había una estigmatización, éramos las hermanas del guerrillero. Si nos conseguíamos un novio, la familia del novio no quería que se mezclara su familia con la familia del guerrillero.
Entonces, ¿cómo no iba yo a ser rebelde? A pesar de todo, Edilma siempre mantuvo la inquietud en su mente. ¿Quién era Héctor? Para 1999 no quedaba ningún hermano gallego en el pueblo de Salgar, donde habían crecido. Todos se habían mudado, incluyendo a Edilma. Pero en septiembre de ese año, Edilma estaba allí, visitando a una tía. Y en eso llegó una llamada al pueblo. Era de Panamá. Buscaban a algún familiar del sacerdote Héctor Gallego. Era un periodista de Radio Caracol, contándole que después de 28 años sin respuestas, Héctor había aparecido. Yo me imaginaba que había aparecido Héctor vivo. Yo ya me lo imaginaba viejito, que lo habían encontrado quizás en una cueva o quién sabe en qué condiciones lo habían encontrado. La esperanza al último que se pierde, y como uno nunca se dio cuenta si lo mataron o no, siempre hubo esa duda. Pero no habían encontrado a Héctor viejito en una cueva. Habían encontrado sus restos óseos, o al menos eso le dijeron a Edilma. Estaban enterrados en el área de Motorpool de Tocumen, un antiguo cuartel militar. Un ex militar se había confesado con la iglesia y revelado dónde estaban. Lo que menos yo quería en la vida era venir a Panamá. Pero finalmente llegó a Panamá con su hermana mayor, Nubia. En Panamá les tomaron muestras de ADN y las llevaron a Medicatura Forense para ver los restos óseos. El cráneo le recordó de inmediato al de su padre, a quien había bañado en sus últimos años, ya anciano y sin cabello. Les compararon las mandíbulas y también eran muy similares. Yo me imaginaba, bueno, ya dicen son los restos y nos lo llevamos para Colombia y se acabó este show. Esto tan fácil, ¿no? Yo lo veía así. El martes me voy con la cajita de restos óseos para ponérselo a mi mamá en su tumba, porque esa fue siempre el anhelo de mi mamá. Mi mamá decía, cuando yo me muera, no me vayan a cremar. Tampoco me entierran en una fosa donde nunca más me vuelvan a sacar. Y cuando Héctor aparezca, me lo ponen en mi tumba. Pero no fue tan fácil. Edilma empezó a dudar de la justicia panameña cuando visitó a los acusados de matar a su hermano, los exmilitares Nivaldo Madriñán y Melbourne Walker, que estaban recluidos en la cárcel El Renacer. Su hermana no estaba de acuerdo en que fuera a visitarlos, pero ya estaba decidida. Yo solo quiero verles la cara a los que dicen que mataron a Héctor. Que me digan por qué lo mataron. ¿Qué pasó? ¿Quién era él? En la cárcel le contaron a Edilma que a ellos los habían encerrado después de un juicio muy rápido para proteger a los verdaderos culpables de la desaparición del cura. Los habían acusado de matar y enterrar a Héctor en Cañazas de Veraguas, la misma provincia donde está Santa Fe. Yo pertenecí a una dictadura militar y no puedo decir que fui un santo, pero tampoco puedo decir que fui un asesino, y menos de un sacerdote. Yo a su hermano no lo conocí. Así que yo no fui quien mató a su hermano. Esos restos son los de su hermano, pero van a hacer todo lo imposible por demostrar que no son. Esto lo dijo Nivaldo Madriñán, porque bueno, si los restos de Héctor aparecían en otro lugar, a ellos los habían condenado injustamente. Su estancia de 8 días en Panamá se hizo más larga. Para noviembre aún no tenían los resultados de las pruebas de ADN. Empezaban los días festivos en Panamá, las fiestas patrias, y Edilma no quiso regresar a Colombia. Decidió irse a Santa Fe de Veraguas. Si quería conocer a Héctor, 28 años después de su desaparición, era el mejor lugar para empezar. Y en Santa Fe empecé a preguntar quién era Héctor. A los campesinos directamente, cómo era Héctor, qué era lo que les enseñaba. Y si es verdad que Héctor era guerrillero, si es verdad que Héctor hacía entrenamientos militares y que los enseñaba a ustedes a coger un fusil. Y de boca de los campesinos me decían, el único fusil que su hermano tuvo en la mano fue la palabra de Dios. Y el machete para tirar machete con los campesinos porque era un campesino más. Ya de ahí empezaron a contarme pues cuál era la vida de Héctor, una vida precaria, una vida de humildad, una vida de hambre, de escasez, de andar con los zapatos rotos, de no tener ni ropa para ponerse. O sea, vivía en una situación totalmente de pobreza. Siempre se dijo que Héctor lo habían matado por defenderle la casa de la señora Juana y que ese había sido el detonante para que lo mataran. La señora Juana es una mujer campesina de Santa Fe. Según dicen, una de las autoridades de la provincia quería desalojarla de su rancho para tomarse el terreno. Y Juana, que estaba embarazada y no tenía dónde ir, acudió al cura.
Entonces Héctor organizó la comunidad del cerro y con todo fue y le cercó la casa a la señora Juana durante la noche. Héctor llega cansado a su rancho a las 12 de la noche a dormir, cansado, rendido, y intentan quemarle la casa. Le prendieron fuego. Héctor estaba profundamente dormido. Se salvó porque los vecinos se dieron cuenta y lo despertaron a gritos. Ahora Juana tiene unos 90 años. Aún conserva su rancho y la cerca de alambre que Héctor le hizo en 1971. Aunque ya no puede hablar muy claro, aún recuerda la última vez que lo vio. Héctor la mandó a llamar poco después de la quema de su rancho. Y yo fui allá y dije, ven, no se preocupe que yo le voy a dar un niño bautizado, van que está adentro. Entonces no se preocupe, usted va a tener su niño bien. Bueno, y ¿por qué usted me dice eso? Dice, no, porque ya yo soñé un sueño que me van a quitar, me van a matar y me van a quitar la cabeza, como ratón en coco. Que a él lo iban a coger como ratón en coco y le iban a dar por la cabeza. Él Que lo había soñado. Que él lo había soñado. Y ahí yo me vengo para acá, para Panamá nuevamente, que pasan los días patrios. Y efectivamente en los primeros días de noviembre salen los resultados de ADN diciendo que ese no era Héctor. Después de lo que le había contado Madriñán y de lo que había visto en los restos, Edilma no creía en los resultados. Los restos óseos fueron cambiados, totalmente, estoy convencida. Entonces, ¿qué pasa? Cambiaron de laboratorio, el laboratorio de Relaine dice que ellos no pudieron sacar el ADN por el estado de los huesos, entonces lo mandan al laboratorio de Asheville, que es el laboratorio de los Estados Unidos de América, del ejército de los Estados Unidos, y sale que no es Héctor y que es Eliodoro Portugal. Porque ya había habido otra familia de un desaparecido que se llamaba Eliodoro Portugal, que también se había hecho hacer las pruebas. Entonces salió que era Eliodoro Portugal. Pero yo nunca he creído en eso. ¿Por qué? Primero, porque Eliodoro Portugal era un hombre alto. La ropa que se le encontró en la osamenta, en la primera osamenta, era una ropa de una persona de más o menos unos 67 de estatura. Era una persona más bien baja. Definitivamente, bueno, le entregaron los restos a Patria, que es su hija, le dieron cristiana sepultura a su padre. A partir de la aparición de los restos, se conformó la Comisión de la Verdad. Con ello continuaron las excavaciones entre 2001 y 2004 con el fin de investigar y revelar los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Los rumores de dónde lo habían enterrado eran variados y Edilma buscó a Héctor en distintas partes del país, pero nunca lo encontró. El viaje de unos días en 1999 de Edilma se ha extendido 19 años. En 2015, 2 años antes de fallecer, el ex general Manuel Antonio Noriega, el llamado hombre fuerte de Panamá, conversó con Edilma desde la cárcel y le contó cómo había muerto su hermano. También le confirmó que Héctor había sido enterrado en el motorpool de Tocumen. Cuando llegué al Renacer, empezamos a hablar. Y me dijo, ¿usted está preparada para escuchar lo que yo le voy a decir? Y le dije, yo sí, tengo que estarlo porque yo vine por la verdad. Y me dice, pero no es fácil, muy duro lo que le voy a contar. Como le dije, su hermano fue un santo, no tenía por qué haber muerto, porque solamente un santo puede dar la vida por un feligrés, y su hermano dio la vida por una feligrés. Según Noriega, el Estado Mayor había decidido sacar a Héctor de Santa Fe. El plan era deportarlo a Colombia porque estaba causándole muchos problemas a los poderosos del pueblo. En la reunión del Estado Mayor era deportar a su hermano, sacarlo del país, traerlo en buenas condiciones a Panamá. Y quiero que usted sepa, señora, usted me hizo una pregunta a mí la primera vez, que ¿por qué habían torturado a su hermano? Su hermano en ningún momento fue torturado en Panamá. Y aquí no habían órdenes de torturarlo, aquí habían órdenes explícitas y hasta el obispo sabía que a él lo iban a deportar. Monseñor Magrat sabía que a él lo iban a deportar, pero no era que lo iban a matar. No, vamos a tener que deportar a ese sacerdote, nos está causando muchos problemas, pero ya era deportarlo. Así que cuando el comando de los Macho de Monte, que fue a sacar a su hermano para traerlo a Panamá, la orden era traerlo a Panamá y sacarlo por el aeropuerto de Tocumen y mandarlo para Colombia. La persona que lo odiaba
la cual su hermano tuvo problemas con él por defenderle la casa a la feligres, golpeó a su hermano, le causó un trauma en el cráneo, y los golpes que le dio y su costilla perforó el pulmón izquierdo, la misma versión que me habían dado a mí años antes en Santa Fe. Noriega me confesó eso, me dijo que él había tenido una agonía muy larga, que había sufrido mucho, una agonía de tres días, no había nada que hacer. Y yo, entonces ahí donde yo le pregunto, general, entonces quiere decir que mi hermano lo enterraron vivo. Y me dice no. Su hermano murió como un soldado en la batalla. Siempre hay un soldado que se atreve a dar el tiro de gracia. ¿Qué quiere decir? Que alguien le dio el tiro de gracia para que él acabara de morir. Entonces le digo yo, general, ¿y dónde está enterrado su cuerpo? Allá donde lo encontraron. Ese que encontraron, ese era su hermano. ¿Qué pasó en el camino? Yo no sé. Pero su hermano estaba enterrado después de la cerca. Allí mismo donde lo encontraron, ahí estaba. En Motorpool. Esa es la historia que creo que llegó a su final, porque creo y confío que Dios me trajo a Panamá para saber la verdad, y creo que esa es la verdad de lo que le pasó a Héctor. Siento que mi misión tuvo un fin y pude conocer la verdad. Día 9 de junio estamos llevando a cabo pues la peregrinación del lugar Las Trancas de Santa Fe hasta llegar pues al templo de esta comunidad, donde vamos a celebrar hoy la Eucaristía en memoria a nuestro compañero Héctor Gallego como primer mártir de la Iglesia Católica en América Latina. En Santa Fe, Héctor está vivo. Desde la entrada del pueblo se ve la escuela que lleva su nombre. Al llegar a la plaza central sobresale una estatua de Héctor, protegida bajo el techo de un ranchito de paja, como el que le quemaron mientras dormía. La estatua está sobre una estructura de cemento en la que se lee Sacerdote Jesús Héctor Gallego, con su fecha y lugar de nacimiento. Y abajo dice secuestrado el 9 de junio de 1971. Por último, el lema por el que todos lo recuerdan. Si desaparezco, no me busquen. Sigan la lucha. En las casas de quienes lo conocieron, en las tiendas y los pocos restaurantes del pueblo es común encontrar su retrato. En la misma plaza central está la cooperativa La Esperanza de los Campesinos. Según Jacinto, ahora son 6 sucursales y 12 negocios de la cooperativa en los distintos poblados que rodean Santa Fe. Hay más de 1.200 familias inscritas. A la procesión en conmemoración de su desaparición en 2018 asistieron cientos de personas. Caminaron a lo largo de 1 kilómetro recordando su legado, lanzando consignas, hasta llegar a la iglesia de Santa Fe. En el templo había bebés, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, ancianos. Todos los bancos estaban ocupados. Las personas de pie llenaban los pasillos. La gente se conglomeraba en todas las entradas de la iglesia. Y hay que entender algo. Héctor desapareció hace 47 años. O sea que la mayoría de los que estaban en la iglesia ese día, aquellos menores de 50 años, ni siquiera lo llegaron a conocer. Mientras en el pueblo lo recordaban con cariño, no se imaginaban que en la ciudad ya se escuchaba el rumor de que los restos de Héctor habían sido finalmente identificados. De los 47 años de la desaparición física del sacerdote colombiano Jesús Héctor Gallego, se ha informado de que hay datos que revelan que algunas de las pruebas de ADN han dado positivo y darían con la ubicación de los restos del sacerdote. Cuando salió la noticia en junio, hablé con Edilma y me contó que una fuente en la que confía mucho le había asegurado que los restos de su hermano habían sido identificados. Ahora solo le queda esperar una declaración oficial del gobierno de Panamá. A inicios de septiembre, después de 3 meses de silencio por parte del Estado, Edilma envió una carta al director del Instituto de Medicina Legal para confirmar los rumores. Aún no ha recibido respuesta.
Este fue el primer episodio de Indomables, un podcast con historias desde el trópico. Queremos agradecer a Edilma Gallego por compartirnos su historia, a Jacinto Peña por recibirnos en su casa, a Rolando Percy, compositor de la canción Lágrimas de una Madre, de la agrupación paraguaya Los Blue Caps, por dejarnos incluirla en este episodio, a Miriam Espinosa por los artes que acompañan esta historia, y a Quique de la Cruz por permitirnos grabar parte de esta historia en su estudio. El equipo de Indomables incluye a Melissa Pinel y a mí, Leila Nilipur. Después de Héctor, decenas de sacerdotes desaparecieron o fueron asesinados en la región, entre los años 1971 y 1998. Todos tenían una cosa en común: la Iglesia de los Pobres. Estos son algunos de sus nombres: William Woods, Rutilio Grande, Alfonso Navarro, Eufemio Hermógenes López Coarchita, Ernesto Barrera, Gaspar García Laviana, Octavio Ortiz, Rafael Palacios, Napoleón Macías, Óscar Arnulfo Romero y Galdames, Conrado de la Cruz Concepción, Walter Burdeckers, José María Gran Cirera, Faustino Villanueva Villanueva, Juan Alonso Fernández, Carlos Gálvez Galindo, Tulio Marcelo Maruso, Stanley Francis Rother, Carlos Pérez Alonso, Carlos Ramiro Morales López, James Carney, Augusto Rafael Ramírez Monasterio, Ignacio Martín Baró, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Elacuría, Amando López, Juan José Gerardi Conedera.